¿Alguna vez has visto algo tan perturbador que desearías poder arrancártelo de la memoria para siempre? Algo tan devastador que cambia no solo tu presente, sino que te obliga a cuestionar cada momento de tu pasado. Yo viví esa experiencia y te aseguro que hay imágenes que se quedan grabadas en tu alma como hierro candente, imágenes que te persiguen día y noche hasta convertirte en alguien completamente diferente. Esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar. Una historia tan controversial, tan dolorosa y tan llena de secretos oscuros que durante 2 años preferí guardarla en lo más profundo de mi corazón. Pero ya no puedo más. A mis 68 años, después de enviudar hace 4 años y de reconstruir mi vida desde cero, siento que necesito liberar esta carga antes de que me consuma completamente. Porque lo que descubrí en el dormitorio de mi hija esa tarde de octubre cambió todo lo que creía saber sobre las personas más importantes de mi vida. Soy María del Carmen, y durante los últimos 43 años creí que conocía perfectamente a mi hija Patricia. La crié sola, después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 5 años. Trabajé doble turno durante décadas para darle la mejor educación, para que nunca le faltara nada, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Patricia siempre fue mi orgullo, mi razón de vivir, la única persona en el mundo por la que habría dado todo sin pensarlo 2 veces. Cuando Patricia se casó con Tomás hace 10 años, pensé que finalmente había encontrado la felicidad que se merecía, pero el matrimonio no resultó como esperábamos. Tomás resultó ser un hombre controlador, celoso, que poco a poco fue alejando a Patricia de su familia y amigos. Cuando finalmente se divorciaron el año pasado, Patricia quedó destrozada económica y emocionalmente. Tomás se había quedado con casi todo: la casa, los ahorros, incluso el auto que yo les había ayudado a comprar. Patricia tuvo que mudarse a un apartamento pequeño en una zona no muy buena de la ciudad. Trabajaba en un calle central R, ganaba muy poco, y yo sabía que luchaba constantemente para llegar a fin de mes. Como cualquier madre que ama a su hija, yo hacía todo lo posible para ayudarla sin hacerla sentir mal. Le llevaba comida casera 2 veces por semana, le daba dinero cuando podía, la acompañaba al supermercado para pagarle las compras sin que pareciera caridad. Después de enviudar, mi vida había tomado un rumbo inesperado. Conocí a Andrés en un grupo de apoyo para personas que habían perdido a sus parejas. Él tenía 55 años, era viudo también, y poco a poco fuimos desarrollando una amistad que se convirtió en algo más profundo. Andrés era diferente a mi difunto esposo, más atento, más cariñoso, más presente. Por primera vez en décadas me sentía realmente acompañada y valorada como mujer. Patricia conoció a Andrés hace 2 años, cuando nuestra relación se formalizó. Al principio parecía llevarse bien con él. Andrés siempre fue respetuoso con ella, amable, interesado en su bienestar. Tu hija es una mujer extraordinaria, me decía. Se nota que la educaste muy bien. Yo me sentía orgullosa de ver cómo Patricia y Andrés desarrollaban una relación cordial, casi familiar, pero con el tiempo comencé a notar cosas extrañas en el comportamiento de ambos. Patricia había comenzado a hacer comentarios raros sobre Andrés. «Mamá, ¿no te parece que Andrés es muy joven para ti?», me preguntaba. «¿Estás segura de que sus intenciones son buenas?». Al principio pensé que era protección natural de hija, pero sus comentarios se volvían cada vez más frecuentes y más específicos. Andrés también comenzó a actuar diferente. Hacía preguntas constantes sobre Patricia: cómo estaba, si necesitaba algo, si yo creía que se sentía sola. «Me preocupa que Patricia esté pasando por un momento tan difícil», me decía. «Una mujer tan joven y hermosa no debería estar sola». Sus palabras me parecían nobles, pero había algo en su tono que no me terminaba de convencer. También estaban las coincidencias extrañas. Un día Andrés canceló nuestros planes porque tenía una reunión de trabajo inesperada. Esa misma tarde llamé a Patricia y no me contestó. Cuando le pregunté al día siguiente, me dijo que había estado en casa todo el día, pero con el teléfono en silencio porque tenía dolor de cabeza. Otro día, Patricia me dijo que iba a ir al centro comercial por la tarde. Esa misma tarde, Andrés me dijo que también iba al centro comercial a comprar unas cosas.
Las conversaciones telefónicas entre Patricia y yo también cambiaron. Antes hablábamos todos los días, a veces durante horas, pero en los últimos meses, Patricia parecía siempre apurada, distraída, como si tuviera prisa por colgar. «Mamá, te llamo después, estoy ocupada», se convirtió en su frase más frecuente. Cuando le preguntaba ocupada con qué, sus respuestas eran vagas. Trabajo, limpieza, cosas de la casa. Andrés también había cambiado. Nuestras citas se volvieron menos frecuentes. Siempre tenía excusas. Trabajo extra, reuniones familiares, compromisos previos que había olvidado mencionar. Cuando estábamos juntos parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. «¿Todo está bien?», le preguntaba. «Por supuesto, amor», me respondía. «Solo estoy un poco estresado con el trabajo». Había algo más que me inquietaba profundamente. Patricia había comenzado a verse diferente. Su cabello estaba mejor arreglado, usaba ropa nueva que yo no conocía, se había comprado maquillaje caro que antes no podía permitirse. Cuando le preguntaba de dónde había sacado dinero para esas cosas, me decía que había recibido una bonificación en el trabajo o que había encontrado ofertas increíbles en alguna tienda. Pero lo que más me perturbaba eran sus cambios de humor. Patricia siempre había sido una mujer alegre, optimista a pesar de sus problemas, pero en las últimas semanas parecía nerviosa, ansiosa, como si estuviera ocultando algo importante. Cuando llegaba a visitarla, a veces la encontraba agitada, como si hubiera estado haciendo algo que no quería que yo supiera. Una tarde, mientras organizaba mis medicamentos, me di cuenta de que me faltaban algunas pastillas. Eran pastillas para la presión arterial. Nada importante, pero era extraño porque yo siempre las contaba cuidadosamente. Le mencioné esto a Patricia durante una de nuestras conversaciones telefónicas. «Qué raro, mamá», me dijo. «¿No será que se te olvidó tomarlas algún día?». Su respuesta me pareció normal, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. Andrés también comenzó a hacer preguntas sobre mi salud, sobre mis medicinas, sobre mis citas médicas. «¿Cómo te sientes?», me preguntaba constantemente. «¿El médico dice que todo está bien?». Al principio pensé que era preocupación genuina, pero después me pareció demasiado insistente, demasiado específico en sus preguntas. Todo llegó a un punto crítico ese martes de octubre. Patricia no había contestado mis llamadas en 2 días, cosa que jamás había pasado antes. Yo estaba preocupada, pensando que tal vez estaba enferma o había tenido algún accidente. Decidí prepararle su comida favorita, pollo guisado con arroz, y llevarle una porción a su apartamento. Llegué a su edificio alrededor de las 4 de la tarde. El auto de Patricia estaba en su lugar de estacionamiento, así que sabía que estaba en casa. Pero todas las luces del apartamento estaban apagadas, lo cual me pareció muy raro porque Patricia jamás dormía siesta, y menos a esa hora del día. Toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió. «¡Patricia!», grité. «¡Soy mamá! ¡Vine a traerte comida!». Silencio total. Comencé a preocuparme en serio. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si estaba enferma y no podía levantarse? Busqué en mi cartera la llave que Patricia me había dado para emergencias. «Solo úsala si es absolutamente necesario, mamá», me había dicho cuando me la entregó. Decidí que esta situación calificaba como una emergencia. Abrí la puerta despacio y entré al apartamento. «¡Patricia!», volví a gritar. «Estoy aquí, vine a verte». Nada. El apartamento estaba sumido en una penumbra extraña. Las cortinas estaban cerradas, no había ni un solo ruido. Dejé la comida en la mesita de la sala y comencé a caminar hacia las escaleras que llevaban al 2.º piso, donde estaba el dormitorio de Patricia. Con cada escalón que subía, mi corazón latía más fuerte. Algo no estaba bien. Patricia nunca se quedaba dormida con todas las luces apagadas y las cortinas cerradas en pleno día. Cuando llegué al final de las escaleras, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Voces muy bajas, casi susurros, que venían del dormitorio de Patricia. Mi primer pensamiento fue de alivio. Patricia estaba bien, solo estaba con alguien. Tal vez había conocido a un hombre nuevo y no me había contado porque era muy reciente. Pero mientras me acercaba más a la puerta del dormitorio, algo en esas voces me inquietó profundamente. Había una familiaridad en ellas que no podía identificar, un tono,
un ritmo, algo que me resultaba conocido pero que mi mente no podía procesar completamente. Me acerqué más a la puerta entreabierta, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podían escucharlo. No era mi intención espiar a mi hija, pero algo me impulsaba a entender qué estaba pasando. ¿Por qué no me había contestado las llamadas? ¿Por qué tenía el apartamento completamente a oscuras? ¿Con quién estaba hablando? Lo que vi cuando me asomé por esa puerta me paralizó completamente. Mi mundo se detuvo, mi respiración se cortó, y sentí como si hubiera recibido un golpe que me partió no solo el alma, sino cada fibra de mi ser, porque lo que estaba presenciando era tan imposible, tan devastador, tan completamente impensable que mi mente tardó varios segundos en aceptar que realmente estaba sucediendo. En ese momento supe que mi vida se había dividido para siempre en dos partes, antes y después de ver lo que estaba viendo. Porque hay cosas que una vez que las presencias, jamás puedes fingir que no sucedieron. Y lo que yo estaba viendo iba a cambiarme para siempre, de maneras que aún no podía imaginar. Los días que siguieron a ese descubrimiento fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía pensar en otra cosa que no fuera esa imagen grabada a fuego en mi memoria. Me quedaba sentada en mi sala durante horas, tratando de entender cómo había llegado a esa situación, cómo había sido tan ciega, tan ingenua. Patricia me llamó al día siguiente, como si nada hubiera pasado. «Mamá, disculpa que no te contesté ayer», me dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba completamente falsa. Se me acabó la batería del teléfono y no me di cuenta. La mentira salió de sus labios con una facilidad que me aterró. ¿Cuántas mentiras más me había dicho durante todos estos meses? «No te preocupes, hija», le respondí, sorprendiéndome de lo normal que sonaba mi propia voz. «¿Todo está bien? Te escuchas cansada». Era increíble cómo podía fingir que no sabía nada, cómo podía actuar como la madre preocupada cuando por dentro me estaba desmoronando. «Estoy bien, mamá», me mintió otra vez. «Solo estoy trabajando mucho últimamente. El jefe nos está presionando bastante». Cada palabra que decía era como recibir una puñalada. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, me estaba mintiendo en la cara sin el menor remordimiento. Andrés también me llamó ese día. «Amor, ¿cómo estás?», me preguntó con esa voz tierna que ahora me daba náuseas. «Ayer no pudimos hablar mucho. Tuve una reunión que se extendió más de lo esperado». Otra mentira, otro engaño, otra puñalada a mi corazón que ya estaba destrozado. «Estoy bien, Andrés», le mentí yo también. Solo un poco cansada. Por primera vez en 2 años de relación, también yo le estaba mintiendo. Pero a diferencia de él, mis mentiras no estaban destinadas a lastimar, sino a protegerme mientras decidía qué hacer con lo que había descubierto. Durante esa primera semana después del descubrimiento, comencé a recordar detalles que antes había ignorado, conversaciones entre Patricia y Andrés, que ahora tenían un significado completamente diferente, la forma en que se miraban cuando creían que yo no estaba observando, los comentarios que cada uno hacía sobre el otro, comentarios que en su momento me parecían inocentes, pero que ahora entendía que tenían una carga sexual evidente. También comencé a darme cuenta de que había señales que llevaban meses gritándome la verdad, pero que yo había elegido ignorar porque era demasiado doloroso considerarlas. El dinero extra que Patricia había tenido últimamente no venía de bonificaciones en el trabajo, venía de Andrés. Las ausencias de Andrés en nuestras citas no eran por trabajo, eran porque estaba con mi hija. Lo que más me dolía era la traición doble. No solo mi pareja me estaba engañando, sino que lo estaba haciendo con mi propia hija. Y no solo mi hija me estaba traicionando, sino que lo estaba haciendo con el hombre que sabía que yo amaba. Era una traición tan profunda, tan calculada, tan cruel, que mi mente batallaba para aceptarla. Pero lo que realmente me enfureció fue darme cuenta de que ambos me habían estado manipulando durante meses. Las preguntas de Andrés sobre Patricia no eran preocupación genuina. Estaba obteniendo información sobre ella para su aventura. Las preguntas de Patricia sobre Andrés no eran protección filial. Estaba evaluando qué tanto sabía yo sobre su relación. Durante la segunda semana decidí confrontarlos, pero no de la manera que ellos esperarían. No iba a hacer una escena dramática, no iba a gritar ni llorar. Iba a ser calculada, fría,
estratégica, porque si ellos podían jugar sucio, yo también podía aprender a hacerlo. Primero llamé a Patricia y le dije que quería invitarla a cenar en mi casa el viernes por la noche. Hace mucho que no pasamos tiempo juntas, solo nosotras dos, le dije. Patricia aceptó inmediatamente, probablemente aliviada de que yo no sospechara nada. Después llamé a Andrés y le dije que tenía una sorpresa especial planeada para el viernes por la noche. ¿Puedes venir a mi casa alrededor de las 8? Le pregunté. Quiero hacer algo especial para nosotros. Andrés también aceptó con entusiasmo. El viernes por la noche preparé la mesa para 3 personas. Cuando Patricia llegó a las 7, se sorprendió de ver los 3 platos. ¿Viene alguien más, mamá?, me preguntó con una voz que trataba de sonar casual, pero en la que pude detectar nerviosismo. Sí, viene Andrés, le respondí observando cuidadosamente su reacción. Pensé que sería bueno que pasáramos tiempo los 3 juntos, como una familia. Patricia se puso pálida, pero trató de disimular su reacción. Ah, qué bien, me dijo, pero su voz temblaba ligeramente. No sabía que ibas a invitarlo también. Cuando Andrés llegó y vio a Patricia en mi sala, su expresión fue de pánico puro. Por un segundo perdió completamente la compostura, antes de recuperarse y fingir sorpresa agradable. «Patricia, qué sorpresa verte aquí», dijo, pero había sudor en su frente. Durante la cena, los observé cuidadosamente. No se miraban directamente, pero podía sentir la tensión entre ellos. Cuando uno hablaba, el otro se ponía nervioso. Cuando yo hacía preguntas inocentes sobre sus actividades recientes, ambos tartamudeaban y se contradecían. Después de la cena, mientras servía el café, decidí lanzar mi primera bomba. He estado pensando, les dije, que me gustaría hacer un viaje largo pronto, tal vez pasar unos meses fuera de la ciudad. Los dos se miraron involuntariamente, confirmando mi sospecha de que la idea de que yo me fuera les emocionaba. ¿Un viaje, mamá?, preguntó Patricia, tratando de sonar preocupada. ¿Por qué tan repentino? Solo necesito un cambio, respondí. Estos últimos meses he estado sintiéndome muy extraña, como si algo no estuviera bien en mi vida, pero no pudiera identificar qué. Andrés casi se ahoga con su café. Esa noche, después de que ambos se fueron, supe que tenía la confirmación que necesitaba. Su comportamiento había sido tan obviamente culposo que ya no podía quedar ninguna duda sobre lo que estaba pasando. Ahora tenía que decidir qué iba a hacer al respecto. Lo que ellos no sabían era que durante esos días de observación había estado preparando algo mucho más elaborado que una simple confrontación. Había estado planificando una respuesta que los haría pagar por cada mentira, por cada traición, por cada momento de dolor que me habían causado. Por favor, dale me gusta a este video apretando el botón de abajo. Y si quieres suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Te lo explico con paciencia porque sé que a veces estas cosas de la tecnología pueden ser confusas, pero tu apoyo significa mucho para mí. Prepárate porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, porque cuando decidí vengarme de Patricia y Andrés, fue cuando esta historia se convirtió en algo que ninguno de ellos se esperaba. 3 días después de esa cena tensa, sucedió algo que cambió completamente el rumbo de toda esta situación. Yo estaba preparándome para ejecutar mi plan de venganza contra Patricia y Andrés cuando recibí una llamada que jamás me hubiera imaginado. Era un martes por la mañana cuando sonó mi teléfono. El número no lo reconocía, pero decidí contestar de todas formas. «¿Señora María del Carmen Vázquez?», me preguntó una voz masculina muy seria. «Sí, soy yo», respondí intrigada. «Mi nombre es Inspector Raúl Morales de la Policía Metropolitana. Necesito que venga a la estación de inmediato. Tenemos que hacerle algunas preguntas sobre Andrés Jiménez». Mi sangre se heló. ¿Qué podía querer la policía con Andrés? ¿Habría descubierto alguien más su aventura con Patricia? ¿Sería posible que hubiera otras mujeres involucradas? ¿Puedo preguntar de qué se trata?, le dije al inspector tratando de mantener la calma. «Prefiero explicárselo en persona, señora. Puede venir esta mañana». 1 hora después, estaba sentada en una sala de interrogatorios fría y gris, frente al inspector Morales y una detective que se presentó como Carmen López. La seriedad en sus rostros me decía que esto era algo mucho más grave de lo que había imaginado.
Señora Vázquez, comenzó el inspector, tenemos razones para creer que Andrés Jiménez ha estado involucrado en actividades fraudulentas que la afectan directamente a usted. ¿Fraude? No entendía nada. ¿Qué tipo de fraude?, pregunté. La detective López abrió una carpeta llena de documentos. Andrés Jiménez no es quien dice ser. Su nombre real es Andrés Salazar y tiene antecedentes por estafa a mujeres mayores vulnerables. Su método es siempre el mismo. Se acerca a viudas recientes, gana su confianza, obtiene acceso a sus finanzas y después desaparece con su dinero. El mundo se detuvo. Andrés era un estafador profesional, un hombre que se dedicaba a engañar mujeres como yo. Pero él nunca me pidió dinero, balbuceé. Esa es la parte más sofisticada de su método, continuó el inspector. Él no pide dinero directamente. Lo que hace es manipular a las víctimas para que cambien sus testamentos, para que le den acceso a sus cuentas bancarias, para que tomen decisiones financieras que lo benefician. Y cuando tiene todo lo que necesita, las mata, terminó la detective López sin rodeos. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Las mata? Señora Vázquez, Andrés Salazar es sospechoso de al menos 5 asesinatos de mujeres mayores durante los últimos 10 años. Todas eran viudas recientes, todas cambiaron sus testamentos a su favor y todas murieron de causas aparentemente naturales después de un periodo de enfermedad súbita. Me costaba respirar. El hombre que había estado durmiendo en mi cama, el hombre al que había estado considerando como una nueva oportunidad de amor, era un asesino en serie. ¿Cómo supieron de mí?, pregunté con la voz temblorosa. Su hija Patricia vino a denunciarlo hace 3 días, respondió el inspector. ¿Patricia? Mi mente estaba completamente confundida. ¿Mi hija los llamó? Sí. Ella nos dijo que había estado investigando a Andrés por su cuenta porque sospechaba que algo no estaba bien. Encontró evidencia de su identidad real y de sus antecedentes criminales. Nos dijo que estaba muy preocupada por su seguridad. No podía procesar lo que estaba escuchando. Patricia, la misma Patricia que había estado teniendo una aventura con Andrés, había ido a la policía para denunciarlo. ¿Cómo era eso posible? Pero hay algo más, continuó la detective López. Patricia también nos contó algo muy importante sobre el comportamiento reciente de Andrés. Nos dijo que él había estado preguntándole sobre sus medicamentos, sobre su salud, sobre su testamento, y que usted le había mencionado que le faltaban pastillas de su medicación. Recordé la conversación sobre mis pastillas perdidas. Patricia había reaccionado de manera extraña cuando se lo mencioné. ¿Había sospechado que Andrés me las había robado? Señora Vázquez, me dijo el inspector con gravedad, creemos que Andrés ya había comenzado el proceso de envenenarla lentamente. Las pastillas que le faltaban probablemente las estaba usando él para crear una mezcla tóxica que pensaba administrarle gradualmente. La cabeza me daba vueltas. Pero yo vi a Patricia con Andrés, dije finalmente. Los vi juntos en circunstancias muy comprometedoras. Los 2 policías se miraron entre sí. ¿Cuándo fue eso?, preguntó la detective. Hace 2 semanas. Fui a casa de Patricia y los vi en una situación muy íntima. Señora Vázquez, me dijo el inspector con cuidado, ¿está segura de lo que vio? Porque según Patricia, ella había estado siguiendo a Andrés, tratando de conseguir evidencia de sus actividades criminales. Es posible que lo que usted interpretó como una situación romántica fuera en realidad Patricia tratando de obtener información para protegerla a usted. ¿Era posible? ¿Había malinterpretado completamente lo que había visto? Mi mente comenzó a repasar esa escena desde una perspectiva completamente diferente. Las voces que había escuchado, las posiciones en las que los había visto. ¿Podía haber sido una conversación de confrontación y no una cita romántica? Señora, continuó la detective, Patricia nos dijo que había estado tratando de conseguir que Andrés confesara sus verdaderas intenciones, que había estado fingiendo interés en él para que bajara la guardia y revelara información sobre sus planes con usted. Todo empezaba a tener un sentido completamente diferente. Los cambios en el comportamiento de Patricia, su nerviosismo, las mentiras que me había dicho, todo podía ser explicado si realmente había estado investigando a Andrés para protegerme. ¿Dónde está Patricia ahora?, pregunté. Está en custodia protectora, respondió el inspector. Andrés se dio cuenta
de que ella lo estaba investigando y la amenazó. Tememos por su seguridad. En ese momento comprendí la magnitud de mi error. Mientras yo había estado planeando vengarme de Patricia por traicionarme con Andrés, ella había estado arriesgando su vida para salvar la mía. Había estado jugando un juego peligrosísimo con un asesino en serie para protegerme, y yo había interpretado sus acciones como la peor traición posible. ¿Puedo verla?, pregunté, sintiendo una culpa terrible por haber dudado de mi propia hija. Claro, me dijo la detective, pero primero necesitamos que nos ayude. Andrés todavía no sabe que lo hemos descubierto. Queremos tender una trampa para arrestarlo con evidencia sólida de intento de asesinato. ¿Estaría dispuesta a ayudarnos? Por supuesto que iba a ayudar, no solo para capturar a un asesino en serie, sino para redimirme con Patricia por haber dudado de ella cuando en realidad había sido la hija más valiente y protectora del mundo. El plan era simple pero arriesgado. Yo iba a seguir actuando normal con Andrés, pero usando un micrófono oculto para grabar sus conversaciones. Los policías estarían vigilando constantemente, listos para intervenir si la situación se volvía peligrosa. 3 días después, Andrés fue arrestado cuando trataba de poner veneno en mi café durante una cena romántica que él mismo había propuesto. Las grabaciones que obtuvimos fueron devastadoras. Andrés confesó no solo su intención de matarme, sino también los 5 asesinatos previos. Cuando finalmente pude abrazar a Patricia después de que todo terminara, ambas lloramos durante horas. «Perdóname por dudar de ti», le dije entre lágrimas. «Perdóname por no entender que estabas tratando de salvarme». «No te disculpes, mamá», me respondió. «Tenía que fingir tan bien que incluso tú te convencieras. Era la única manera de que Andrés no sospechara que yo sabía quién era realmente». Patricia me contó entonces toda la verdad. Había comenzado a sospechar de Andrés meses atrás, cuando notó que me hacía preguntas muy específicas sobre mi salud y mis finanzas. Había contratado un investigador privado con sus propios ahorros y había descubierto la verdadera identidad de Andrés y sus antecedentes criminales. Cuando me di cuenta de que era un asesino en serie, supe que tenía que actuar rápido, me explicó, pero también sabía que si simplemente te contaba, él se daría cuenta y desaparecería para ir por otra víctima. Tenía que conseguir evidencia sólida. La estrategia de Patricia había sido brillante y arriesgada. Había comenzado a acercarse a Andrés, fingiendo interés romántico para conseguir que confesara sus planes. Las escenas que yo había interpretado como encuentros íntimos en realidad habían sido confrontaciones donde Patricia trataba de sacarle información. «Fue lo más difícil que he hecho en mi vida», me dijo. «Cada vez que ese hombre me tocaba, cada vez que tenía que fingir que me gustaba, quería vomitar, pero sabía que era la única manera de salvarte». Andrés fue condenado a cadena perpetua por 5 asesinatos en primer grado y intento de asesinato. Durante el juicio, se reveló que su método era siempre el mismo. Identificaba mujeres viudas vulnerables, las seducía, ganaba su confianza y después las envenenaba lentamente con una mezcla de medicamentos que causaba fallas orgánicas que parecían naturales. Yo había sido su 6ª víctima planeada, pero gracias al valor y la inteligencia de Patricia, fui la primera que sobrevivió. ¿Sabes qué es lo que más me avergüenza de toda esta historia? Que estuve a punto de vengarme de la persona que más me amaba en el mundo por algo que malinterpreté completamente. Patricia arriesgó su vida, su seguridad, su bienestar emocional para salvarme, y yo estuve planeando castigarla por eso. Esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre la confianza y las apariencias. A veces las cosas no son lo que parecen. A veces las personas que creemos que nos están traicionando en realidad nos están protegiendo de maneras que no podemos entender. Y a veces nuestras propias inseguridades y heridas nos hacen ver traiciones donde hay amor. Patricia me enseñó que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que la otra persona no puede entender en el momento. Que proteger a alguien que amas puede significar que esa persona piense mal de ti temporalmente. Que hacer lo correcto no siempre se ve correcto desde afuera. También aprendí que yo, como madre, había fallado en confiar en mi propia hija cuando ella más lo necesitaba. Había permitido que mis propios miedos e inseguridades nublaran mi juicio sobre la persona que mejor me conocía en el mundo.
Me arrepiento de haber dudado de Patricia, completamente. Pero también entiendo que mi reacción fue humana. Cuando ves algo que parece confirmar tus peores miedos, es difícil buscar explicaciones alternativas. El dolor puede cegarte tanto que dejas de ver la verdad, incluso cuando está justo frente a ti. Ahora Patricia y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. Hemos aprendido a comunicarnos mejor, a confiar más profundamente, a no asumir cosas sin hablar primero. Y ambas hemos aprendido que el amor verdadero a veces viene disfrazado de formas que no reconocemos inmediatamente. Aunque debo confesarte algo que me causa cierta incomodidad hasta el día de hoy. Durante todo este proceso, durante esas semanas en que planeé vengarme de Patricia, descubrí algo sobre mí misma que no me gusta reconocer. Descubrí que soy capaz de una frialdad y una calculación que jamás pensé que poseía. Los planes que había hecho para lastimar a Patricia y Andrés eran tan detallados, tan crueles, tan perfectamente diseñados para causar el máximo daño posible, que a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido adelante con ellos. ¿Era justificada mi sed de venganza? En ese momento pensaba que sí, pero ahora me doy cuenta de que la venganza nunca es la respuesta correcta, que cuando permitimos que el dolor y la rabia tomen control de nuestras acciones, podemos convertirnos en alguien tan peligroso como las personas que creemos que nos han lastimado. No me arrepiento de haber descubierto esa parte de mí misma, pero sí me arrepiento de haber estado tan cerca de usarla contra la persona equivocada, porque al final, la verdadera traición habría sido mía si hubiera seguido adelante con mis planes de venganza contra mi propia hija. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video apretando el botón de abajo. Y si quieres suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y me ayudas mucho cuando haces eso. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, si has malinterpretado las acciones de alguien que te amaba, o si tienes alguna historia que quieras que contemos aquí. Todos los días estamos aquí esperándote con relatos nuevos que te van a dejar sin aliento. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas con todos los detalles. Necesitaba soltar todo esto, necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final y por escuchar una historia que me costó mucho trabajo contar, porque a veces las personas que más nos aman son las que están dispuestas a que pensemos mal de ellas temporalmente para protegernos de un peligro que no podemos ver. Y aprender a reconocer esa clase de amor es una de las lecciones más valiosas que la vida puede enseñarnos.